que encarne y exprese eso tan especial que nos transmite. Vamos a orar, Señor, por su palabra. ¿Qué les parece? Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por estar en tu presencia, por estar en tu casa, en este lugar, Señor, que tú has dispuesto, Señor, para que podamos, Señor, oír tu voz. Ayúdanos, Espíritu Santo, que podamos abrir nuestro corazón, Señor, que tú hagas, Padre, en nosotros aquello que tengas que hacer, porque tú eres Dios, Señor, y nosotros solo somos carne, Señor. Y necesitamos de ese Espíritu que vivifica, Señor, y que nos muestra, Señor, el camino a seguir por delante. Gracias, Señor, porque tú eres la fortaleza de nuestras vidas. Bendice, Señor, en esta mañana a la iglesia, a tu pueblo, Señor, y a cada familia representada, a los que no están, que no han podido venir. Les extendemos también tu bendición. Y háblanos en tu palabra, Señor, porque si no, tu voz no sale de ella, Señor, todo lo demás es paja. Ayúdanos, Señor, a que sea tu palabra, Señor, la que nos hable en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quisiera compartir, empezar, ¿no?, la introducción. Estoy orando y pidiendo al Señor que me ayudara. No es fácil predicar, ¿sabes? Y siempre tengo esa sensación de no hablar nada que pueda parecer así o directo a alguien personal, porque uno nunca sabe que puede, o alguien puede sentirse. ¿Cuántos han sentido que en la prédica le están hablando a usted? Que no sea el Señor. Que no sea el Señor, ¿eh? Porque ayer alguien me contaba un testimonio, me decía que cuando escuchaba a la predicadora hablar sentía como, ¿cómo sabe este hombre? No, era el Espíritu Santo, pero algunos no saben cuando el palo viene para uno. Entonces yo a veces digo, ay, Señor, no permitas tal cosa, ¿no? Qué buena la pandemia porque no sé la vida de nadie. Eso es algo bueno. Pero el Señor es fiel y bueno, uno tiene que traer la palabra, ¿no? Y estaba esta palabra diciendo, Señor, siempre me gusta hablar palabras que nos remonten a la esperanza y que nos eleven hacia lo que Dios es, ¿no? Una palabra de aliento. Y esta es una palabra de aliento, aunque quizás vayamos tocando algunas cosas, ¿no? Primeramente para mi vida. Hay una frase que cita: la debilidad que no venzas hoy te vencerá a ti mañana. Yo me acuerdo que esta frase la escribí en mi Biblia cuando era jovencita, ¿no? La debilidad que no venzas hoy te vencerá a ti mañana, ¿no? Y no es el mundo el que nos pone en peligro. A veces creemos que es el mundo, porque estamos en el mundo, bueno, el mundo sí nos salpica las vestiduras. Dice el Apocalipsis que había una multitud con vestiduras salpicadas, ¿no? Que después dicen que lavan sus vestiduras. Nosotros también estamos salpicados, pero un día el Señor va a lavarnos las vestiduras, dará nuevas vestiduras, ¿no? Pero no es solamente el mundo el que muchas veces nos toca para contaminarnos, sino es que hay una palabra en la Biblia acá, después la vamos a leer, que dice que son nuestras propias debilidades, ¿no? Hay una palabra que está buscando en su etimología, que es la palabra concupiscencia, y la palabra que se traduce, o que está en el original, es epitemias, que es una palabra que epi es lo que rodea, lo que se acerca, lo que ronda una cosa, eso es epi. Y después la otra palabra tiene que ver viene de donde viene pandemia, enfermedad, ¿no? Entonces tiene que ver más bien esa debilidad con aquello que nosotros somos de manera constitutiva, ¿no? Aquella debilidad, aquello de lo que somos propensos, a eso tendemos, ¿cierto? Y uno es arrastrado y uno a veces es llevado y decimos, ¿qué pasa que el Señor no me cambia? ¿No? Entramos en un proceso de ¿qué pasa que siempre soy el mismo? ¿No? Pero esto tiene que ver, es tan importante esto que dice la palabra de Dios, porque es un fundamento. Es más, la palabra temia viene de una raíz más profunda todavía, es una ley metida en los huesos, de la que habla Pablo, es como un fundamento. Por eso Pablo decía siempre, ¿cuál es vuestro fundamento? ¿Dónde estáis arraigados?
También dice el Nuevo Testamento, recordaos de dónde fuiste sacado. Y cuando vamos a Isaías dice que fuimos sacados de la cantera de donde era Abraham. ¿Cuál es esa cantera? La fe salvadora, la fe que justifica. Por eso somos los hijos de Abraham. Entonces Pablo siempre hablaba de este fundamento. No hagáis otro fundamento que no sea Cristo. Pero claro, ¿cómo uno puede salir? ¿Cómo uno puede sacarse esa ley que está en los huesos que hablaba el apóstol, ¿no? Bueno, naciendo de nuevo. Jesús lo hizo fácil a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Claro, Nicodemo pensó en volver al vientre de la madre, pero el Señor estaba hablando de una conversión, no de un convencimiento o una convicción, sino de una conversión, de una metamorfosis, de ser algo totalmente diferente. Cuando venimos a Cristo, creo que la gran mayoría lo hemos experimentado, pero eso no significa que es una vez y para siempre, es un proceso, ¿sí? Por eso me gusta una palabra del Señor, ayer compartía con los alumnos de la clase de Apocalipsis, que no es la única, le promete a varias iglesias, pero hay una recompensa que se le da a la última iglesia, la Odisea. La Odisea representa la iglesia de nuestra era, ¿sí? A partir de 1900 con todo lo que es la Odisea, una iglesia más bien tibia, una iglesia que se acostumbra consumista, que se acostumbra al mundo. Bueno, ustedes habrán leído la última iglesia. Pero le promete algo el Señor. Y los alumnos me decían, ¿por qué le promete sentarse a los que venzan sentarse en el trono con él, si fueron los que peor se portaron? Entonces yo le explicaba que en realidad pasaba eso, porque justamente el ser vencedor en esta época nos hace merecedores de un trono. ¿Por qué? ¿Porque somos mejores? No. Porque Cristo también, cuando vino, dijo, yo he vencido al mundo y me he sentado a la diestra de mi Padre. O sea, que nosotros llevamos todavía una situación más difícil, que es vencer este mundo que nos está rodeando actualmente. Y por eso al que venza se le promete sentar en el trono con el Señor Jesucristo. No porque seamos mejores, sino porque es difícil la comisión. Es para el que venza. Entonces el Señor está hablando de los que vencen al mundo, ¿no? En este tiempo de extrema ¿cómo se dice? Bueno, de pecado, de abundancia de pecado. Es difícil, sí, por lo que pueda ser difícil de vencer, pero una de las cosas más difíciles de vencer, que vencer al mundo, es vencernos a nosotros mismos. No hay peor enemigo que uno mismo, hermanos. Ni siquiera el diablo puede con nosotros. El diablo va a venir a atacar. ¿Qué ataca el diablo? La salud, la autoestima, el desánimo, las finanzas. Puede que hacernos caer en pecado, ¿no? Pero con nosotros Satanás no puede. Porque somos peores que él muchas veces cuando nos ponemos acérrimos en algo. Porque la debilidad que a veces tenemos es más fuerte, ¿no? Y entonces él no necesita hacer nada. Con nosotros mismos nos bastamos y ya está. Nos entrega y listo, bueno, ¿no? Pero hay cosas que han sido raídas a nuestras vidas antes de venir al Señor y que se arropan a nosotros, que se adhieren y que de alguna manera, aunque hemos tenido una conversión, una experiencia con Dios, hemos recibido el Espíritu Santo, el don de lenguas y todo lo que queramos, están allí en nosotros como arropadas, ¿no? Por eso vayamos a Hebreos, acompáñenme al capítulo 12 de Hebreos, voy a marcar aquí después donde voy a venir. En el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, que no sabemos quién fue, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, otro que fue Apolos, otro que fue Priscila. Pero este precioso autor de Hebreos dice lo siguiente: por tanto, puesto que tenemos, yo uso la Biblia de las Américas, tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Esta palabra me llamó la atención, este arropar, está relacionado justamente de manera casi exacta con la misma frase que les dije antes, de esto de pandemia, de concupiscencia, ¿no? De lo que uno tiene adentro. Pandemia porque a veces toma todo del hombre y a veces solo una parte. Por eso esta idea. Pero esta idea de despojarse es la palabra apotemoi, la misma, apotemenoi. Exactamente la misma, sola que en vez de apo, en vez de epi, es apo. Y significa, despojarse significa quitar, romper la estructura de base que nos tiene arraigado en aquellas cosas que nos son debilidad. Está diciendo rompe, pero desde el fundamento, no solamente de la edificación. Tomá ¿cómo se llama acá eso para acabar? Bueno, tomá, no me acuerdo el nombre. El mazo no, es uno grande, así que parece una ancla y se saca todo. Bueno, no me acuerdo ahora. Bueno, sí, es la picota debe ser. Sacá desde abajo, escarbá y andá hasta el último, hasta la primer piedra que está y desconyunta todo. Eso está diciendo. Porque hay una ley allá en la profundidad que te está guiando, que te está gobernando y no te das cuenta, ¿no? Dice también en el texto, quita el impedimento. Porque cuando ese impedimento continúa en el tiempo, se hace un pecado que te asedia, que no te deja en paz, como una avispa, ¿no? Cuando nos acercamos a un lugar, la avispa, hasta que no nos picó, aunque se muera, no nos deja, porque se quedó con la sangre en el ojo por tocarle su territorio, ¿verdad? Y así dice que es el pecado, nos asedia constantemente. Por eso hablaba Job 31:33, Job en su premura, porque si él no se creía santo, pero él sabía que lo que él estaba padeciendo no le era justo. Él decía, esto es injusto. Yo seré lo que seré, pero esto es injusto. Entonces él decía, ¿acaso Señor, yo fui como Adán, que en el principio arropó iniquidad en su corazón? Y saben que la palabra arropar da el sentido de algo que nos gusta y lo metemos acá. Nos lo encanutamos, como decimos en Argentina. No sé si en Chile también. Claro, ¿no? Y lo encanuto, lo guardo, nadie sabe, ¿no? Por eso se dice la transgresión de Adán, porque antes de que Eva tomara el fruto, él ya lo había visto, ¿no? O lo arropó, la idea, ¿no? Está hablando de eso. Y él, ¿acaso yo soy como él? ¿Viste que yo me arropé algo? ¿Viste que yo me guardé algo para mí? ¿Algún tipo de transgresión? Y después dice, yo hice pacto, Señor, con mis ojos para no mirar ni siquiera a una chica, a una virgen. Yo hice esto, yo hice hace como 20 cosas que él decidió hacer, Job, ¿no? De no hacer, de no caer en esas. Pero resulta que muchas veces nosotros tenemos esas cosas y no las sabemos. Y traen desánimo, traen incredulidad, pero no una incredulidad si no creo en Dios, sino un temor que se transmite o se convierte en incredulidad porque voy por cosas proveyéndolas a mí mismo porque no estoy confiando que Dios me las va a proveer. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por la baguette en la mesa? Para mí es un milagro, siempre lo voy a decir. El miñoncito en Argentina o el pan Felipe. Pero es un milagro la baguette. Porque por más que trabajemos o lo que sea, eso a alguien le costó sangre y tiempo para proveérnoslo o a nosotros mismos. Entonces eso tiene valor delante de la mesa. Y hay que bendecirlo y darle gracias al Señor. Pero no vemos la baguette que Dios nos da. No, nos enfocamos en el 0 kilómetro que Dios nos da. Es un ejemplo, ¿no? O nos enfocamos en cosas que queremos y no las podemos alcanzar. Miren, la otra vez escuché una frase que decía, hay cosas en esta vida que vamos a verlas pasar, pero que nunca van a ser para nosotros. Y las veremos pasar, pero no serán para nosotros. En Apocalipsis hay un texto muy, muy fuerte que dice, algunos serán
destinados a la cautividad y otros a la espada. ¿No? Y ayer hablamos con los alumnos, digo, les mandé una tarea, presten atención a este texto porque está hablando del futuro. Algunos están destinados para esto y esto para esto, pero nosotros queremos escapar de ese destino. No significa que estamos destinados a lo malo, se refiere a que muchas veces vamos a tener que llevar una cruz, llevar algo en nuestras vidas. ¿Cómo lo llevamos? Por eso después dice ese texto, le mandé a hacer una tarea sobre dice, con vuestra paciencia y perseverancia ganaréis, ¿no? Habla de enfocarse, no en el problema, sino en lo que viene por delante. Y yo quiero que vayamos a un hombre que me impacta, su vida siempre me impacta. Si no fuera porque el apóstol Pedro tiene una opinión de él tan diferente, la percepción que tendríamos de esta persona sería realmente negativa. Pero como el apóstol Pedro le pone acota algo bueno de él, entonces decimos, bueno, seguramente era así. Y esta persona se encuentra en Génesis capítulo 13. Perdón, vamos al 19 primero. Vamos al 19 porque quiero enfocarme en algo antes de llegar al 13. Saben que Abraham, antes del versículo 19, capítulo 19, recibe la visita de unos varones que él reconoce como que venían de parte del Señor, les hace todo un banquete, les da la promesa al Señor. A Abraham le traían buena noticia, pero ellos urgentes salieron de ahí y fueron a ver a Lot, porque también tenían que llevarle un mensaje, pero no un mensaje para que se quede, sino un mensaje para que salga, porque venía una destrucción. Por eso el 19, vamos a leer algunos textos, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos Lot se levantó para recibirlo y se postró rostro en tierra. Y dijo, he aquí, ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestros siervos y paséis en ella la noche y ahí lavéis vuestros pies. Entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron, no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Pero fíjense a Lot, sin embargo les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron en su casa. Era tan apremiante el mensaje que no podían perder tiempo. Sin embargo, Lot dilataba la situación. Vemos más abajo que versículo 5, que se aparecen unos hombres y le dicen, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que tengamos con ellos relaciones sexuales. Esa es la palabra así, abiertamente. La palabra cuando dice conozcamos es un eufemismo, está diciendo algo. Entonces miren lo que le dice Lot. Salió a ellos, ¿no? Y les dijo, hermanos míos, yo les pido que no obren así tan perversamente. He aquí ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón, permitidme sacarlas a ustedes y hagan con ellas lo que bien les parezca, ¿no? Pero no le hagáis nada a estos hombres. Mas ellos dijeron, hazte un lado, bueno, todo lo que viene después. Y pasamos entonces al versículo 14, y salió Lot, en el 13 le dice, apúrate si tenés yerno, ¿no? Anda a decirle a tu yerno, a tus hijos. Y Lot va a los yernos y les dice, el Señor destruirá la ciudad, en el versículo 14. Pero a sus yernos le pareció que bromeaba. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot, ¿no? Apúrate, salgamos, es ahora, levántate, toma a tu mujer, a tus 2 hijas que están aquí, para que no seas destruido en el castigo de la ciudad. Mas él titubeaba. Y aconteció en el 17 que cuando los habían llevado fuera, uno de ellos, los ángeles, dijo, huye por tu vida. Huí, volá de acá, salí pronto, no mires atrás, no mires lo que dejas, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa por tu vida al monte. Pero Lot que les dijo, no, por favor, señores míos, ¿no? Si he hallado gracias, déjame ir a tal lugar. Se lo concedieron. Luego en el versículo 22 vuelve a decir, date prisa, escapa.
Luego en el 26 la mujer de Lot mira atrás, se convierte en estatua de sal, ¿no? De columna de sal. En el 30 dice, y subió Lot de Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar y habitó al final en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según las costumbres. No conocían otra cosa más que Sodoma, y para ellas le parecía que era del todo la tierra, sino la costumbre de toda la tierra, ¿no? Y las 2 hijas en el 36 de Lot concibieron de su padre, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo termina la historia. Cuando nosotros leemos esta historia, generalmente, vamos ahora al capítulo 19, capítulo 13. Generalmente decimos, bueno, es porque Lot, en el versículo 13-12, dice, y Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Quiere correrlo por allá, Víctor? Sí, un poquito más. Ahí está. Uy, se me fue. A veces cuando leemos ese texto decimos, bueno, claro, le pasó eso porque llevó sus tiendas hasta Sodoma, ¿no? Sí, es verdad, pero solo en parte. Porque es cierto, si nosotros nos vamos metiendo en un lugar que no nos corresponde, vamos a terminar siendo como ellos, es verdad. Pero el quid de la cuestión, la situación, no era hasta donde él llegó con su vida, con sus tiendas, estableciéndose, sino que lo que él traía, de donde él venía. ¿De dónde había salido Lot? Lot venía de Ur de los Caldeos. Lot venía de seguir a su tío Abraham, así que no era hacia donde él se extendió, era consecuencia de lo que él ató en su vida, en Ur de los Caldeos, y lo trajo a su presente. Así que una cosa llevó a la otra. Aquel fue consecuencia de lo que él ató a su vida, de Ur de los Caldeos. Saben que Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Lot le sigue porque él era como un hijo. Pero se ve que en esa tierra tenían costumbres bastante desagradables a Dios, por eso lo saca a Abraham. Nosotros si leemos la historia vemos que de ahí fue tomada Rebeca. Rebeca tenía costumbre, engañó al esposo con los 2 hijos, hizo pasar a Jacob por Esaú. Cuando Jacob vuelve a esa misma parentela, le dan a una primero y después le dan a la otra hermana, lo engañan. Sara también tenía ciertas costumbres porque toma a las siervas y se las da a Abraham, Abraham las acepta. Había unas costumbres arraigadas que todos en la familia parece que lo traían. Pero el problema de Lot es que Lot no tenía un convencimiento real del Dios que había conocido a Abraham. Entonces, lo primero que nos llama la atención es que Lot estaba acostumbrado y habituado, por eso le dice, quédense en esta noche. Primeramente no los reconoció. No fue como Abraham que comprendió que esos hombres no eran solo hombres, eran mensajeros de Dios. Lo segundo es que Lot estaba tan acostumbrado que no pudo reconocer el apremio de la situación, la dimensión de lo que los ángeles venían a decir. Lo segundo es que Lot vio que estaba muy cómodo. ¿Cómo venían a decirle, sal, ahora? ¿Qué le estaban diciendo? No podía desarraigarse, era un árbol plantado y echado con raíces. Lo tercero es que estaba naturalizado, estaba radicado. En el versículo 18 del capítulo 19, si volvemos, les dice, no, por favor, señores míos, les estaba rogando para que no pasara lo que le estaba por pasar.
En el versículo 15 dice que lo apremiaban, pero él resistía. En la segunda resistencia, en el 16, él titubeaba. La tercera resistencia es que les rogaba que no lo dejen, que los deje ir más allá. La otra resistencia fue su propia esposa. ¿Saben qué? Vamos a ver que Lot, cuando fue a elegir hogar, eligió el valle para el ganado, para una tierra fértil para su ganado, pero no eligió una tierra propicia para criar hijos. Porque él no confiaba en Dios, él tenía que proveerse las propias necesidades. Cuarto es que Lot, cuando pide ir a una ciudad, los ángeles le dicen, no, anda arriba, al monte. Él dijo, no, yo quiero ir a Zoar, otra ciudad no menos pecaminosa que Sodoma. Pero terminó en una cueva a merced de su vicio, porque dice que él bebía, ¿no? Se emborrachaba, y a merced de dos hijas perversas. Dos hijas que pobrecitas, fíjense lo que dice, ¿no? Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotros según las costumbres de toda la tierra. O sea, era costumbre donde ellas vivían que las hijas concebieran de su padre, vaya a saber de su hermano, de su abuelo. Hagamos conforme a las costumbres. Estaba el pobre Lot, por eso dice Pedro que afligía su alma, ¿no? Su alma justa. ¿Y cómo se olvidaba de toda su aflicción? Dándole, ¿no? al chupito, ¿no? Pero no era ese el plan de Dios para su vida. No era el plan de Dios para la vida, para Lot. Versículo 13, vamos a ver un poquito más, donde él también sucumbe. Por eso digo que muchas veces nosotros decimos, ay no, yo no, ¿a dónde llegué? Mirá dónde terminé, pero es donde empecé. Cuando Dios llama a Abraham fue la oportunidad de Lot de tomar la misma fe justificadora, creerle a Dios, sin saber a dónde iba, porque le dijo, vete de tu tierra y tu parente, y le salió Lot sin saber a dónde iba. Abraham. Y Lot lo siguió, pero en el momento le ha dicho, no, yo no lo veo a Dios, o yo no veo ningún Dios, ¿dónde está? Tengo que hacerme mi propio bien, ¿no? Versículo 5 del 13. Y también Lot andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, Génesis 13, 5 y 6. La tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot, cuando hubo rencillas, Lot las dejó. Le convenía, porque estaba buscando una razón para vivir como quería, para poder desplegar todo lo que traía atado de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos para nosotros representa el lugar donde fuimos quitados antes de venir a Cristo. Cada uno sabemos de dónde el Señor nos sacó. Y cada uno sabemos hasta dónde queremos ir. Y eso es lo que yo quiero aplicar a nuestras vidas. ¿Cuál fue nuestro Ur de los Caldeos? ¿Qué traemos de nuestro Ur de los Caldeos? Ya no nuestro, quedó en el pasado, pero ¿qué traemos de ahí? Que nos aferramos, que lo arropamos por si las dudas, que lo dejamos en nosotros porque, bueno, es una garantía. Y hermanos, no sirven las garantías para con Dios, Él es la garantía. Él le dijo al pueblo, vosotros sois de mi propiedad, no tendréis herencia. Nos ha dado la zarra del Espíritu. Pero somos humanos y siempre estamos pensando, uy, me voy a dejar esto. A veces el carácter, a veces las actitudes. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué ganamos? ¿Qué sacamos? ¿Qué se nos suma además? ¿Hacemos la diferencia? Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana hablarnos. ¿Qué tenemos en el otro lado del piolín? ¿Qué le llama ya, no? ¿Qué atamos a nuestras vidas? Que luego terminamos en el lugar menos pensado, ¿no? Y en la ruina. Entonces dice que Dios, en el 9 dice, ¿no está toda la tierra delante de ti, Lot? Si eso es lo que querés. No tenés toda la tierra.
pero Lot tenía los ojos de sus parientes, de los caldeos, ¿no? Los ojos de esa familia que, vieron que cuando Raquel, es Raquel, ¿no?, la que lleva a darle agua a los camellos de Jacob, sí, ¿no? Dice que le vieron que tenía joyas. El hermano fue y le pidió a Jacob, y Jacob sacó, fue el siervo de Isaac, no era Jacob, y sacó y les dio, ¿no? ¿Por qué? Porque vieron la conveniencia económica, estaban con los ojitos puestos, como dice en Primera de San Juan, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Y Lot tenía arraigado eso acá en su cabeza, en su mente. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán. Estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Era como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar, que ahí es donde él fue a pedir ir, a Zoar. ¿Qué vieron sus ojos? Sus ojos vieron lo que le convenía a él. Y no le importó que a Abraham, cuando fue a ver lo que le tocaba, era todo un desierto. Todo un desierto tan grande que el Señor después le dice a Lot en el versículo 14, alza ahora tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte, sur, oriente y occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y haré tu descendencia como ese polvo que estás viendo. Porque Abraham se quedó con la peor parte. Lo que no vio Lot, que tampoco estaba viendo de alguna manera Abraham, es que detrás del desierto estaba la tierra de Canaán. Una tierra que fluía leche y miel. La leche significa que era buena para el ganado. Y la miel significaba que había vegetación y que las abejas habían en abundancia. Una tierra de leche y miel. Abraham lo creyó por fe, porque él no veía la tierra de Canaán, veía polvo, un desierto que el Israel después del Egipto tuvo que caminar. Pero detrás de eso estaba esa tierra preciosa. Dios le decía, alza tus ojos, Abraham. Estaba diciendo, mirá más allá de esto que tenés adelante. Porque Lot miró eso y no le gustó. Entonces se fue al otro extremo, al valle del Jordán, para buscar su propia conveniencia. Pero ahí no estaba Dios. Esto es una situación que a él lamentablemente le costó toda su vida, ¿no? Su familia, sus posesiones, lo perdió todo, ¿no? ¿Cuándo comenzó, no? Él a caer. Bueno, justamente esto. No cuando puso sus tiendas, sino cuando se trajo ese sentir y esa incredulidad de allí de Ur, de los caldeos. Dice Pedro que él afligía, Lot era el justo que afligía su alma. Claro que afligía su alma, porque él vio la gloria de Dios. Pero sin embargo, no podía ir contra su propia naturaleza, su debilidad. Mateo 6:21 dice, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿En los cielos, donde la polilla ni el orín corrompen? ¿O dónde está nuestro tesoro? Hermanos, yo quiero aplicar esta palabra a nuestras vidas porque estamos tan cerca a veces de tocar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 125, no sea que los justos extiendan su mano a la iniquidad, ¿no? Somos tan propensos en este mundo. Pero el Señor dice que al que venza al mundo en este tiempo se le dará sentarse con Cristo a la diestra de Él. Porque cuando somos nacidos de nuevo, las luchas se vuelven más fuertes, pero la debilidad puede ser vencida. Cuando más arrecia la batalla, la debilidad más puede temblar en nosotros porque está pronta a ser destruida. Por eso la Biblia hablaba de las zorras pequeñas, ¿no? De aquellas cosas que son imperceptibles. Dice la palabra en Proverbios 23:7, tal es la forma de pensar en el hombre, tal es él. Como piensa una persona es. Por eso es así. ¿Cómo pensamos? Romanos 12:2 dice, transformaos en el espíritu de vuestra mente. Cambien, hagan una metamorfosis. No está diciendo pidan al Espíritu Santo, está diciendo cambia acá adentro el mecanismo de tu pensamiento. Sácalo.
Vas a luchar, te va a costar, pero te va a doler inclusive. Pero desarraigalo, decía el apóstol. La incredulidad de Lot de proveerse a sí mismo lo llevó a un lugar que no era ni el valle del Jordán ni el desierto que podría haber escogido. Qué diferente hubiera sido la historia para Lot si hubiera escogido el desierto. Si le hubiera dicho a su tío, no, tío, vos sos mayor que yo. Primero vos, ¿no? Dice la Biblia que nos debemos inclinar ante las canas. Él pasó por alto, más en los pueblos orientales, lo pasó por alto eso. Su actitud en el dicho, no, tío, yo si enriquecí fue porque vine detrás de ti. Si soy quien soy es porque estaba a tu lado. Ahí tenés, elige primero tú. Pero Lot se apresuró a elegir lo que a él le parecía mejor, ¿no? Y perdió. Tan diferente. Hoy tendríamos esta historia de Lot. Y Abraham, si se hubiera quedado con el valle del Jordán, también hubiera sido de bendición porque la promesa estaba en Dios, no en lo que elegían, no en los que escogían. Lo que Dios hace, dice que llamó a las 12 tribus de Israel y entre ellas, dice, dijeron ahí, y la que reverdeció un palo de un almendro reverdeció sin tener raíz, que fue la vara de Aarón. Dios hace con lo que tenemos en la mano maravillas. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Qué tienes en tus manos? No, un palito. Con eso harás mis maravillas. Porque no es la cosa, sino el Dios que hace con esa cosa maravillas. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué ha puesto Dios? Mirá lo que Dios nos dio, la baguette en la mesa. Y digo eso como algo más insignificante porque Dios nos ha dado más, mucho más. Y no está en la cosa, sino en el Dios que creó las cosas. De donde Dios nos sacó, hacia dónde vamos, lo que Él nos tiene prometido. Por eso dice en Hebreos 12:2, volvemos allí, al final de la palabra en Hebreos. Y puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Es la única manera de desarraigarnos de las cosas que pudimos traer del Ur que nos tocó ser antes de venir a Cristo y de sacar hacia dónde hemos ido como consecuencia, ¿no? Pero a veces decimos, no, ya estoy así, ya me quedo así, como dijo Lot, ¿no? Fíjense que en el 19 dice que Lot estaba sentado a las puertas de Sodoma, muy pancho él, y atrás era una inmundicia. Estaba acostumbrado y habituado. Decidió envejecer así, ¿no? Como estaba. Somos un pueblo que no pertenece a Sodoma ni a Ur de los Caldeos. Somos un pueblo especial de Dios y nuestra ciudadanía no pertenece a este mundo, sino a los cielos. Es más, nuestra forma de ser no puede ser como el mundo quiere que seamos. Por eso somos vomitados por el mundo. Pablo decía estas palabras, pero se las voy a decir. Somos el estiércol que nadie quiere, hablando hacia el mundo. Por eso, hermanos, venzamos aún a nosotros mismos. Muramos a nosotros mismos. Muramos a nosotros mismos. Busquemos la paz que proviene de Dios, que es la principal. Puede que en este mundo no encontremos paz, ¿sí? Algunos le sirven al Señor en congoja y así ha de ser quizás hasta la muerte. Pero el Señor nos promete no un valle del Jordán. El Señor no nos promete un desierto. El Señor nos dice, alza tus ojos, no mires lo que tienes por delante. Detrás de esto que ves hay algo oculto que es precioso y eso es lo que nos espera. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y démosle gracias al Señor porque detrás de esa baguette que Dios provee cada día en nuestra mesa, hay cosas más grandes que Dios trae a nuestras vidas.
cosas preciosas y maravillosas, cosas que ojo no vio, que oído no ha oído, ni ojos han visto, ni han subido a pensamiento, son las que Dios tiene preparada para los que le aman. Amén. Amén. En este mundo todo es pasajero, todo es paja, las cosas tienen un periodo, una fecha de caducidad. Nosotros tenemos fecha de caducidad, nosotros también, pero las cosas que vienen de Dios son eternas. Amén. Porque Él es el Padre de las luces, en Él no hay sombra de variación y en Él están todo lo que nosotros queramos tener en nuestras vidas. Vayamos al Señor, vayamos a su presencia, a su altar, a su palabra. Acerquémonos a Dios confiadamente. Amén. Acerquemos nuestro corazón a Él. Ayúdanos, Señor. Hay cosas que nunca vamos a poder cambiar, pero hay cosas que sí Dios quiere cambiar. Gracias, Señor. Y si esas son posibles, démosle al Señor la oportunidad en nuestras vidas. Amén. Por eso dice despojarse. Amén. Despojate, dice el Señor, pero rompe desde la base, para que si tiene que Dios edificar algo nuevo, lo haga desde, pero no tiene que quedar ni una piedrecita. Hay que remover todo. Y cuando la tierra esté removida y no haya nada, entonces ahí Dios va a empezar a edificar lo verdadero. Amén. De Dios. Amén. Me da mucha pena Lot, cómo terminó, en una cueva, a merced de sus hijas pervertidas, pobres chicas. Tuvieron leche, queso, manteca, porque el padre era gran ganadero. Pero la presencia de Dios en sus vidas, el conocer y el tocar a Dios cuando se levantan las manos en adoración, no lo tuvieron, esas chicas no lo tuvieron. Pero Dios tuvo misericordia de ellas porque sabían que así se criaron. Y dice que generaron dos naciones que siempre fueron enemigas de Israel, Moab y Amón. Y fueron grandes pueblos, pero quedaron en la historia también porque nunca conocieron al Dios de su padre, porque de alguna manera Dios, el verdadero Dios, fue Dios de Lot. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar, puesto los ojos en Jesús. Amén. Él es el autor y Él es el que consumó la fe. Amén. Amén. Señor. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana también para despedirnos y después vamos a alabar al Señor. Padre, amén. Te damos gracias por tu palabra preciosa y santa, Señor, que nos muestra, Señor, cuáles son nuestros caminos. Son tus palabras, Señor, y es tu luz, que es lumbrera delante de nuestros pasos, Señor, que permiten que sean alumbrados aquellos lugares, Señor, donde muchas veces ponemos las tiendas y no nos damos cuenta. Pero esas tiendas, Señor, tienen que ver con aquellas cosas que he atado en el otro extremo. Señor, en esta mañana, y dígale ahí al Señor, Señor, yo desato aquello que traje de mi Ur de los caldeos. Yo desato esas cosas, Señor. Si no las veo, quiero verlas. Si no las puedo visualizar, mostrámelas. Dame la luz que necesito para poder cortar con eso, Señor. Para no extenderme a tierras que no me corresponden, que tú no quieres que llegue. Quítame de la comodidad si es preciso, Señor. No quiero estar sentada, Señor, o sentado como Lot. Quiero, Señor, pararme y mirar con mis ojos más allá de lo que está delante y aún más allá, puesto los ojos en ti, que eres el autor de mi vida. Gracias, Señor, gracias, porque tu amor ha sido grande, Señor, porque tu amor, Señor, se muestra en cada pequeña cosa que tú nos provees a diario. Y sobre todo la paz, Señor, y sobre todo, Señor, ese sosiego y esa afabilidad, Señor, que tú nos permites, Señor, confrontar este mundo. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.